Llevo casi 4 años en este canal de YouTube y nunca quise contar esta experiencia, pero creo que ha llegado el momento de contarlo y también todas las conclusiones que he sacado durante todos estos años. Y sí, he tenido muchas experiencias, llamémosles paranormales o sobrenaturales, y hoy vengo a contarte una de ellas. Y es que estuve presente en varios exorcismos, según la tradición judía, de personas que decían estar poseídas por una entidad de algo o de alguien que realmente controlaba sus vidas desde dentro y que la única solución era a que fueran a un rabino, en este caso rabinos, que entendían de Kabbalah y de temas espirituales para que les ayudaran. Y me gustaría contarte no solamente la historia en sí, que creo que es interesante, sino las cosas que vi allí que no puedo explicar, pero sobre todo las conclusiones que tomo de este tema, cómo se deben tomar y qué pasa si hay un caso de algo parecido, qué se debe hacer y qué nunca debemos hacer. Es muy importante porque hay algo que nunca debemos hacer. Te voy a también explicar lo que escuché de una doctora en psicología de la universidad que se especializa en temas que en la psicología no puede ayudar y solo este tipo de ceremonias ayudan, y cuáles son las conclusiones que ella tomó también después de todo su tiempo de estudio, desde su mente, digamos, escéptica, y muchas cosas más interesantes. Creo que es un tema interesante, así que vamos allá. Pero antes de empezar, me gustaría que te suscribieras a nuestro canal. Como sabes, si has estado viendo nuestros últimos videos, estamos trayendo contenido de mucha calidad para el crecimiento personal y espiritual. No quisiera que te perdieras ni un vídeo, es solo hacer clic en suscribirse y en la campanita para que YouTube te avise de que hemos sacado un nuevo video. Y así me ayudas muchísimo para llegar a nuestro objetivo final de 2024, llegar a 1 millón de suscriptores. Así que si te gusta, aparte de hacer suscripción, comparte con más gente. Vamos a irnos a los inicios de la historia, y esto empieza no conmigo, sino con mi compañero de cuarto, cuando yo dormía en el internado de la Yeshiva. La Yeshiva es el centro de estudios judío donde se van a hacer los estudios de Torah. Y yo tenía un compañero que dormía en mi misma habitación, que era también compañero de estudios mío, porque sabes que los judíos estudiamos en parejas, y él era una persona muy escéptica, muy, digamos, intelectual, que estaba alejado de toda mística y de toda cosa que le fuera parecida, se reía de eso, y era una persona muy normal, ¿sí? Muy normativa, se levantaba siempre a la misma hora, se iba a dormir a la misma hora, estudiaba, era correcto, comía en las horas correctas, una persona muy ordenada, y de repente en un momento empezó a llegar a las 3, 4 de la mañana, por consecuencia que en esos días llegó tarde, pues tampoco estudiaba las horas específicas que se tenían que estudiar porque se iba a completar sus horas de sueño. Algo empezó a cambiar en él durante 2 semanas, eso pasó en algunos días, yo me di cuenta porque dormía con él, lo escuchaba llegar, me despertaba a las 3 de la mañana, le mando un saludo desde aquí, que le quiero mucho, él sabe de quién estoy hablando, y un día, antes de que yo le preguntara, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué es esto de llegar a esas horas? Pues él fue el que vino y me dijo, tengo que contarte algo. ¿Qué? Pues mira, no sé cómo entré en esto, pero he tenido que ser testigo de un exorcismo, de cómo le sacaban un dibuk a alguien que estaba poseído. Por si no lo sabes, nosotros a las personas poseídas no le decimos que están poseídas por un demonio, decimos que están poseídas por un dibuk. Dibuk viene de la palabra leidabek, que es apegarse, y es algo que se pegó, un ente, una entidad que se pegó a una persona en vida y que ahora esa entidad está teniendo algún tipo de interacción incómoda, obviamente algo malo con esa persona, y me dijo, he tenido que ir a presenciar esto, me llamaron para ayudar a la persona, es una persona de mi mismo país, es para aguantarle, y he visto cosas que no me dejan dormir, he visto cosas que no me puedo explicar. Tú me conoces, no creo en nada de esto y de repente he tenido que vivir estas cosas. Bueno, estuvimos hablando, él me expresó lo que él pensaba, que por qué motivos había llegado eso a su vida, que tenía que cambiar, que tenía que...
Y al fin y al cabo de un tiempo, fue él que me dijo, mira, necesitamos a alguien más que nos ayude, necesitamos que vengas con nosotros. En este caso, la primera interacción que tuve con esa persona que supuestamente tenía este D-Book, estaba supuestamente poseída, ahora después te explicaré también un poquito lo que yo pienso, fue cuando me pidieron estudiar con él durante media hora en el muro occidental, ¿sí? Conocido como el muro de los lamentos, el Cótel. Tuve que sentarme con él, tuve que estar en interacción con esa persona y estudiar con él un texto sagrado, un texto de la Torá, y estuvimos allí estudiando, todo parecía normal hasta que en un momento él se puso a hacer movimientos muy extraños y me dijo, no, ya no puedo seguir más porque ya me empezó a molestar. Todo era muy surrealista, empezó a tocarse aquí atrás, dijo, él está aquí atrás en mi cuello, me está molestando, le dije, ¿quién está aquí atrás? No estoy viendo a nadie. Me dijo, no, el D-Book está molestándome, me dice cosas, me confunde. Le pregunté qué es lo que te dice, le dije, oye, ignóralo, vamos a seguir estudiando. Me dijo, no puedo, se levantó, empezó a hacer cosas extrañas. ¿Ustedes se imaginan? Yo no sabía dónde meterme. Estamos hablando del muro occidental, un lugar que está lleno de gente, y yo estaba sentado con alguien haciendo todas esas cosas y no sabía lo que hacer. Sí, estamos hablando de hace aproximadamente 14 años. O sea, yo realmente era un niño, sí, apenas era mayor de edad. Entonces, no sabía lo que hacer. Entonces, empecé a intentar controlarle y en un momento me puse bastante tenso y le dije, oye, ahora no vas a hacer nada, porque yo no te sé ayudar y aquí no hay nadie que te pueda ayudar y tú no puedes hacer aquí un show, no vas a hacer absolutamente nada. Y creo que eso fue un poco lo que le mantuvo a él, dijo ok, y nos fuimos de allí. Y esa fue mi primera experiencia. La segunda fue cuando me llevaron para ser una de las personas que le aguantaba en el exorcismo en sí. Y fue un episodio bastante loco, para decirlo de alguna manera, donde tuve que ir a un lugar en Jerusalén donde llevamos a él a un tipo de búnker y apareció un rabino con quien después yo también estudié en sus clases, sí, un rabino que sabe mucho de Kabbalah, y solo verle empezó él a tener reacciones, no dejarme, quiero ser libre, empezaba a hacer cosas que no eran usuales de él, tenía otra voz, pero bueno, no demasiado diferente, pero sí otra voz, que cambiaba muy fácilmente cuando hablaba él y cuando hablaba el D-Book. Y básicamente lo que pasó fue que estuvimos en una sesión donde el rabino hacía todo tipo de rezos, meditaciones que son Kavanot y Yehudim, y cada vez que él entraba en esta práctica espiritual, el hombre tenía unas reacciones terribles, le pusieron un cubo, vomitaba, y en algún momento se calmó y entonces empezó. Sí, como que casi se calmó, casi hasta el punto de no tener él más fuerzas, y empezó una conversación entre el rabino y el D-Book. Y eso fue lo más impactante de todos, las preguntas que el rabino le hacía y lo que él le contestaba, mientras que él le decía preguntas como el rabino, porque el rabino también es una persona con cosas muy fuertes, con fuerzas espirituales, él le dijo, ¿qué va a pasar el 29 de octubre? ¿Qué va a pasar el 29 de octubre? Entonces el D-Book le decía, yo no lo sé. Y decías, tú sí que lo sabes, mentiroso. Y entonces se concentraba y el otro reaccionaba, ¡ah! Y dime qué va a pasar el 29. Y dice, yo no lo puedo saber, pero algo muy malo. Al final le convenció algo muy malo. Y después, eso es a tiempo futuro, hubo un atentado en ese momento. Yo sé que a estas alturas del vídeo estás diciendo, este charlatán, ¿qué cosas está inventando? Eso es lo que yo presencié. Si no te lo quieres creer, te entiendo perfectamente. Si yo estuviera sentado en tu lugar, supongo que yo pondría todo en tela de juicio y tampoco me creería. Pero eso es lo que realmente yo vi con mis propios ojos. Después vimos cómo un bulto se movía, se le tensaba los músculos de arriba para abajo y se iba moviendo esa tensión por el cuerpo a diferentes lugares. El rabino le pedía salir por ciertos lugares del cuerpo, no por la boca, no por los ojos, por cierto lugar, cosas que era ver y no sé, solo si lo ves, lo crees, si no, no te lo puedes explicar. Y todo tipo de cosas como que a su alrededor las cosas se movían, cosas así,
había unas energías terribles, unas sensaciones terribles a su alrededor, hasta que en algún punto, después de haberlo visto 2, 3, 4 veces, yo y mi amigo tomamos la decisión de no ir nunca más. ¿Y por qué? Porque empezamos a darnos cuenta del lado negativo de esto, del show que se crea alrededor de estas cosas, que a veces es más que en la voluntad de ayudar a la persona. Y cuando empezamos a ver esto y empezamos a ver que realmente tienen una dificultad en ayudarle, nos separamos un poquito y decidimos no ir más. La historia es triste porque no consiguieron ayudar a la persona, o la ayudaron un poquito porque estaba muy mal y estuvo mucho mejor, pero el punto es que él nunca se recuperó. Y creo que aquí viene el momento de darte mi conclusión después de ya que he vivido esto y que ya he estudiado también dentro de los libros qué es. En otro video quizás voy a hacer qué es el dibuk, qué es esto a nivel teológico. Rápido te puedo decir que según la tradición judía estamos hablando de almas que no van ni al cielo ni al infierno, no van a ningún lugar. Se quedan a un lugar que se llama Kafakela, que es como que se quedan pululando por el mundo porque no tienen a dónde ir, porque no los quieren en ningún lugar. Y eso es lo peor. No quiero decir exactamente cuáles son las almas que ocurre eso, pero eso es lo peor que hay. Y las personas que de alguna manera se abren a esto normalmente son las personas que juegan con brujería, que juegan con santería, que juegan con todo tipo de cosas así, de hechicerías. Son esas personas que como contactan con estas cosas, pues son como ciertos grados de invitación. Por eso es que no te recomiendo nunca entrar en esto. Ahora, te dije que te iba a contar lo que la psicóloga, la doctora en psicología aquí en Israel dijo, y a mí me llamó mucho la atención. Y es que dijo ella, por un caso que hubo también aquí en Israel, salió en la televisión a hablar y dijo lo siguiente. Dijo, nosotros los psicólogos reconocemos que nosotros no podemos ayudar a ese tipo de personas, pero los rabinos, que son una autoridad espiritual, sí les pueden ayudar. Sí, y ella dijo, obviamente, ella era una persona no creyente, no para nada, y dijo, en otras religiones va a ser pues el sacerdote o el pastor o el cualquiera o el sheikh, y como ellos son la autoridad espiritual, le pueden ayudar lo que nosotros no les podemos ayudar. Y le dijo, ¿realmente crees que tiene un ente? Ella dijo, yo no creo realmente que tiene un ente, pero hay una cosa que yo sé segura, que la autoridad espiritual ayuda y nosotros no les ayudamos. Así que aquí quiero dar un poquito dos lados. Lado número uno es, si eres escéptico y conoces a alguien que tiene algo así, que tiene un problema de este tipo, no te aferres al ego del escepticismo para no pedir ayuda a personas que entienden o están acostumbrados al ámbito de lo espiritual. Porque incluso sin creer, puede ser que tengas que aceptar que la ayuda que le van a dar va a ser buena. Y por otro lado, yo quiero dar la conclusión al revés, que uno de los motivos por los cuales creo que esta persona no pudo ser ayudada es porque solo se le ayudó en un ámbito. Es decir, está el ámbito de lo espiritual y ahí tiene un problema, pero no es solamente eso. Hay un problema mental, ¿sí?, psicológico, hay un problema, ¿sí?, que tiene conexión, hay un problema a veces también emocional, hay un problema que va más allá y en este caso, por ejemplo, nunca se trató. No quiso, porque son dos mundos que se ven diferentes y ese es el punto también de este canal, que entendáis que la psicología y la espiritualidad no se pueden separar, porque mi psique y mi alma no se pueden separar, mi cuerpo y mi psicología no se pueden separar, las enfermedades no son solamente físicas, siempre tendrán un componente mental, emocional, y toda esta separación, ¿sí? Yo soy doctor del cuerpo, yo soy doctor del psique, yo soy doctor del alma. Ese es un error. Y creo que a esta persona se le podría haber ayudado si aparte de eso, en conjunto, hubiera habido también un tratamiento, ¿sí?, psicológico serio
que sabe ser humilde y decir que hay lugares que él no llega, pero que hay lugares que sí, y con el acompañamiento del rabino o de la persona que entiende del resto, se podría haberle ayudado realmente. Entonces, esa es mi conclusión. Creo que es una conclusión bastante diferente a las conclusiones. Y por otro lado, tengo una conclusión para nosotros, los que presenciamos esto. Y es que todas las personas que se dedicaron demasiado a estas cosas, en algún momento perdieron el norte. Es mi experiencia. ¿Sí? Personas que empezaron a ver demonios en todo lo que se movía, personas que empezaron a escuchar espíritus en todo, personas que esto empezó a convertirse en principal y no le dieron su lugar verdadero. Entonces, si por cada constipado piensas que hay un demonio, creo que estás viendo mal el mundo. No digo que no pueda haber motivos espirituales o fuerzas espirituales, no digo que no. Después yo me he encontrado con esto muchas veces y ok, hay que saber que hay personas que tienen influencias de todo tipo de energías, pero también muchas veces me he encontrado que una ayuda psicológica hace que también las influencias espirituales se vayan. Que un cambio físico muchas veces hace que muchas de estas cosas se vayan. Entonces tenemos que saber exactamente ir a la raíz y a partir de la raíz hacer lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces, creo que este video es para que entendáis que todos estos temas necesitan de mucha responsabilidad, ser tratados con mucha responsabilidad. Hubo grandes sabios en Israel que se dedicaron a esto, por ejemplo, Rabbi Yehuda Aftaya, que él cuenta todo esto. Y aquí yo también quiero decir de nuevo, todo esto es como creo que el secreto de todo esto es como una receta. En una receta nosotros cuando hacemos un pastel necesitamos tantos grados de harina, tantos grados de chocolate, tantos gramos de azúcar, tantos gramos de aceite, tantos gramos de cualquier otra cosa que le queramos poner. Pero nosotros tenemos que saber que hay medidas. Y no siempre lo que más nos gusta es lo que tenemos que ponerle más. ¿Sí? Por ejemplo, es que a mí no me gusta la harina, porque la pruebo y es muy seca. Por lo tanto, le voy a poner mucho chocolate y le voy a poner mucho azúcar. Puede ser que lo pongas al horno y como no tiene harina y tiene tanto chocolate, nunca te salga un pastel, te salga, no sé, cualquier otra cosa. Y el punto aquí es exactamente el mismo. Una vida espiritual sana requiere de nosotros que sepamos que estas cosas pueden existir. Puede que le tengamos que prestar atención, pero ¿cuánta atención? ¿Sí? Vas a prestar atención a todo esto y después vas a dejar tu vida, tu sanidad emocional, tu sanidad psicológica a un lado porque vas a estar siempre ocupado de hacer esto y esto para apartar las energías. ¿Sí? Después vas a dejar tu físico, vas a dejar todas las cosas que son importantes. Entonces, creo que, y conozco a gente que ve demonios por todas partes y al final todo su entorno termina cansado de ellos, todo su entorno los trata como personas que no están con los pies en el suelo, y es verdad, no lo están. Aunque muchas cosas tengan razón, pero tenemos que tener cuidado con eso, tener un equilibrio y ser como Jacob, escaleras, los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, y saber que hay niveles para todo, y que saber cuánto de cada nivel necesitamos en nuestra vida. Si te ha gustado el video, compártelo con otros, clic, suscripción, comentario para explicarme qué has sentido cuando te contaba todo esto y nos vemos en el próximo. Shalom.